Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Jesús. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, voy a exponer tu palabra en esta hora. Oro para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, bendice, liberta, sana, glorifícate, Señor. Lleva esta palabra lo más lejos posible. Toca con esta palabra y provoca el arrepentimiento en el corazón, Señor, de las personas, de hombres, de mujeres, de jóvenes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pido en esta hora. La parábola de los dos deudores es una parábola que Jesús le enseñó a sus discípulos en el contexto, bendito sea Dios, de una controversia que Jesús tenía con sus discípulos, en donde uno de sus discípulos le preguntó, específicamente el apóstol Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y el Señor Jesús le respondió: 70 veces 7. Amén. O sea, hay que tener una disposición de perdonar toda ofensa que se cometa contra nosotros. Amén. Y Jesús, en el contexto de esta controversia, empieza a relatar esta parábola que les acabo de leer, la parábola de los dos deudores, en donde un hombre tenía una gran deuda con su rey, con un señor. El equivalente era a 10,000 talentos. Y yo me puse a sacar cuentas. ¿Y cuántos serían esos 10,000 talentos en este tiempo? Equivale a 2 billones de pesos. Billones con B. B de burro. Billones. Este hombre le debía a su rey 2 billones de pesos. Ni trabajando toda la vida podía pagar aquella deuda. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Pero dice la escritura que el rey, que su señor se conmovió. Amén. Y no le quitó, bendito sea Dios, no le quitó sus posesiones. En aquel tiempo, cuando una persona tenía una deuda, amén, la persona que era la acreedora de la deuda podía quitarle su esposa, sus hijos, amén, podía despojarlo de todo y tomar a sus hijos y a su esposa y hacerlos sus esclavos. Así era que se pagaban las deudas en la antigüedad. Y eso era lo que este señor, bendito sea Dios para siempre, este rey, podía hacer con este hombre que le debía 10,000 talentos. Amén. El equivalente en este tiempo a 2 billones de pesos aproximadamente. Amén. Pero dice que el rey se conmovió y le perdonó la deuda. Amén. Perdonó su deuda y lo dejó ir. Pero dice que este hombre encontró a un consiervo de él que le debía 100 denarios. Un denario equivale al salario de un jornalero. Amén. De un día de trabajo en ese tiempo. Si usted quiere saber cuántos son 100 denarios, usted tiene que multiplicar el número 100 por el equivalente a un día del salario mínimo que se paga aquí en Colombia. Serían aproximadamente como unos 2 millones de pesos aproximadamente. O sea que el consiervo de este hombre que fue al que le fue perdonada la gran deuda, ¿cuánto le debía a su consiervo? 2 millones de pesos. Mientras que él debía 2 billones de pesos. Amén. Es
una comparación inmensa, una comparación muy amplia, una diferencia demasiado grande, una deuda grandísima, impagable, a una deuda que podía ser pagada. Pero dice que el hombre, bendito sea Dios, no le perdonó esa deuda a su consiervo, no le perdonó los 100 denarios, sino que fue y lo entregó a la autoridad para que pagara esa deuda, y el hombre fue encarcelado. Amén. Dice la escritura que los amigos de aquel varón fueron y le refirieron, bendito sea Dios, el hecho al rey, al Señor, de lo que había hecho este hombre malvado, que no había querido perdonar a su consiervo, a pesar de que a él se le había perdonado una deuda impagable. Amén. Entonces dice la escritura que el Señor se enojó contra aquel varón y lo entregó a los verdugos, bendito sea Dios para siempre, hasta que pagase el último cuadrante. Y en este mensaje de Jesús encontramos principios importantes en cuanto al perdón. Amén. Y es que cuando no perdonamos, bendito sea Dios para siempre, se cierran las oportunidades para nosotros, para nuestra vida. Cuando nosotros nos rehusamos a perdonar, le abrimos la puerta al enemigo. Amén. Quedamos expuestos al juicio divino. Amén. Cuando nos negamos a perdonar, cuando negamos perdonar las faltas de aquellos que nos ofenden, amén, quedamos expuestos al castigo de los verdugos. Y en este caso los verdugos son los demonios, bendito sea Dios para siempre. Amén. Muchas veces he orado por personas que están enfermas, por personas que padecen graves enfermedades, por personas que tienen enfermedades terminales. ¿Y sabes cuál es la característica? Tienen un resentimiento contra un pariente, contra un familiar, porque en algún momento le hicieron algo malo. Una de las cosas que causa la falta de perdón en la vida de las personas es la enfermedad. Amén. Por eso es importante perdonar. Por eso es importante, bendito sea Dios para siempre, perdonar cualquier falta que se cometa contra tu vida, contra tu persona o contra alguno de tus bienes. Y hoy en nuestra sociedad, bendito sea Dios para siempre, las personas no quieren perdonar. Por eso hay tanto derramamiento de sangre, por eso hay tantos conflictos aún dentro de los hogares, por eso hay tanta violencia, porque la violencia, bendito sea Dios para siempre, que está azotando a nuestra sociedad, sale de dentro de los hogares, sale del resentimiento, bendito sea Dios, sale de esa falta de perdón que hay del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Bendito sea Cristo para siempre. En nuestros hogares hay conflicto, hay falta de amor, hay resentimiento. Los hijos crecen con resentimiento hacia sus padres, y en el mundo, en la calle, bendito sea Dios para siempre, en el andar de ellos, bendito sea Cristo para siempre, rechazan a la familia y se unen con amistades peligrosas que terminan arrastrándolos a la delincuencia, a la muerte y a la destrucción. Bendito sea Cristo para siempre. Ese es el retrato, esa es la realidad de la sociedad en la que vivimos. Los periódicos están llenos de sangre, están llenos de malas noticias, están llenos de muertos. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que se rehúsa a recibir el evangelio de Jesucristo. Hay una sociedad que se rehúsa al llamado que Cristo le está haciendo. Esta sociedad de Barranquilla solamente piensa en la parranda, solamente piensa en el alcohol, solamente piensa en la lujuria, solamente piensan en el pecado y no quieren buscar los caminos de Dios. Rechazan el reino de los cielos, y por eso hay tanto dolor y tanto sufrimiento. Hay madres en el día de hoy quebrantadas, angustiadas, sufriendo la pérdida de sus hijos, sufriendo por el asesinato del hijo que una vez llevó en su vientre, del hijo que una vez tuvo con dolor, pero ahora tiene que sufrir el dolor de la partida de su hijo. Bendito sea Cristo para siempre. Hoy por hoy, cada semana
En todo momento en esta ciudad de Barranquilla están asesinando jóvenes. Los jóvenes llenan, bendito sea Dios, los periódicos. Los jóvenes llenan las noticias. Los jóvenes se están entregando a la delincuencia. ¿Por qué pasa esto? Porque sus padres no quieren buscar a Cristo. Porque los padres no quieren entregar y poner como fundamento de su hogar a Jesucristo de Nazaret. Bendito sea Dios para siempre. Den un fuerte aplauso al Señor. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Yo veo, bendito sea Dios, padres llevando a sus hijos a los carnavales, padres tomando licor y consumiendo drogas, bendito sea Dios para siempre, delante de sus hijos. Muchas veces me ha tocado predicar en barrios periféricos y he visto padres consumiendo drogas delante de sus hijos de 4, 5, 6, 10 y 12 años. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Y por eso hay tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta pobreza y tanta miseria. La pobreza no es la voluntad de Dios. La miseria no es la voluntad de Dios. La violencia no es la voluntad de Dios. El dolor, la muerte, el asesinato, la tristeza, esa no es la voluntad de Dios para la vida de la familia. Bendito sea Cristo para siempre. La voluntad de Dios es el crecimiento, la prosperidad, el desarrollo, el avance. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le puedas brindar a tu hijo un buen futuro. Esa es la voluntad de Dios. No porque hay padres que fracasan en ese intento, porque no ponen al Señor Jesucristo como fundamento de sus vidas y de sus proyectos. Amén. Aman los deleites pasajeros del mundo, aman los deseos pasajeros del mundo, aman el pecado y se rehúsan buscar los caminos de Dios, se rehúsan venir a la luz. La luz resplandece en medio de las tinieblas de esta ciudad de Barranquilla a través del Evangelio de Jesucristo. Amado que me escuchas, amada que me escuchas, el Evangelio de Jesucristo en cada prédica, en cada lugar que se predica, que se anuncia, es la luz de Dios la que está alumbrando tus tinieblas para que salgas de ese lugar, para que salgas de esa condición, para que salgas tú y tu familia. Bendito sea Cristo para siempre. La Biblia nos habla de un hombre llamado Zaqueo, publicano, pecador, un hombre que se había enriquecido a través, bendito sea Dios, de malos negocios. Pero dice que un día Cristo vino y posó en su casa, posó en su hogar, comió con él. Y Zaqueo, dice la Escritura, que se arrepintió de corazón. Amén. Zaqueo, dice la Escritura, que devolvió cuadruplicado todo lo que había robado. Todo el que había defraudado, Zaqueo se lo devolvió cuadruplicado y la mitad de sus bienes dio a los pobres. Amén. Y el Señor Jesús, que expresó en ese momento, dijo: la salvación ha venido a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se ha perdido. Yo no sé en qué condición están tus hijos, en qué condición está tu familia, no sé en qué situación está, pero yo conozco a uno que es todopoderoso, que se levantó entre los muertos y Él vino a salvar y a rescatar lo que se ha perdido. Si lo que está perdido, bendito sea Dios, está bajo las cadenas de la muerte, si lo que se ha perdido está bajo las cadenas de la delincuencia, si lo que se ha perdido está bajo el dolor, bajo el sufrimiento, quiero decirte que hay un Dios todopoderoso, Jesucristo de Nazaret, y Él viene a rescatarte en este día. Bendito sea Cristo para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Él viene a rescatar lo que se ha perdido. Pero es necesario que perdones, es necesario que perdones la falta, es necesario que abras el corazón a Jesucristo. Amén. Porque si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. El que no perdona a Dios no le perdonará sus pecados. Y el que muere en su pecado se perderá para siempre. Tiene su parte en el lago de fuego, cuyo humo sube por la eternidad. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y me llama la atención que cuando Jesucristo relata esta parábola de los dos deudores y en esa controversia
controversia que él tiene con sus discípulos, les enseña dos principios fundamentales. Cuando Jesús le enseña a Pedro a perdonar 70 veces 7, le da una promesa y le dice que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y después le da una segunda promesa y le dice: bendito sea Dios para siempre, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Hay muchas personas que claman a Dios y no reciben porque hay resentimiento en sus corazones. Hay muchas personas que no ven la respuesta del cielo, no ven al reino de los cielos operando en sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque hay resentimiento, hay falta de perdón. Bendito sea Dios para siempre. Tienes que aprender a perdonar para que los ángeles de Dios trabajen por ti, peleen por ti, te rescaten, bendito sea Dios, provoquen transformación en las circunstancias en las que te encuentras en este momento. Yo no sé dónde estás tú escuchando esta palabra, no sé en qué casa estás, pero quiero decirte que Dios hoy te está dando una oportunidad y te está haciendo un llamado para que vengas a Él y te arrepientas de tus pecados antes que venga la muerte, antes que venga el dolor, antes que venga la tragedia. Busca al Señor Jesucristo. Los días se acercan, la oscuridad se acerca, pero aquí está la luz, y la luz es Jesucristo de Nazaret. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Dar un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Y Dios quiere, hay gente que le saca el cuerpo a congregarse, a estar unidos con Cristo. Ese es un mandato de Dios. Cuando nos reunimos y oramos, amén, la autoridad de Dios se manifiesta en nosotros. Amén, del Dios que hizo el universo, del Dios que estableció las estrellas, del Dios que le puso, bendito sea Dios, curso a la luna, y el Dios que le dio luz al sol. Este Dios está a favor tuyo, y para ese Dios no hay nada imposible. Gloria a Jesús. Para ese Dios que yo te anuncio, para ese Señor que yo hoy vengo a presentarte, no hay nada imposible. Todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis, dice el Señor. Todo lo que pidieres creyendo, lo recibiréis, dice el Señor. Amén. Por eso, amado que me escuchas, es necesario reflexionar acerca de los caminos. Es necesario reflexionar, bendito sea Dios para siempre, hacia dónde vamos. Porque la Biblia dice que al hombre le parece que su camino es recto, pero el fin es camino de muerte y de perdición. Bendito sea Dios para siempre. Hay muchas personas que se pierden en este tiempo. Mi pueblo, dice la Escritura, se pierde por falta de conocimiento. Amén. La gente menosprecia el conocimiento del Altísimo. La gente menosprecia el conocimiento de Dios. La gente menosprecia las palabras del Hijo de Dios. Amado, ese Hijo de Dios fue el que le puso fundamento a la creación que tú ves. Todas las cosas que tú ves, la naturaleza, la lluvia, los árboles, todas estas cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin Él nada de lo que es sería. Por eso no puedes apartar tu rostro del Evangelio. Por eso tienes que persistir en la fe y creerle, porque la fe es el medio que Él determinó para poder obtener su favor y llegar a Él. Bendito sea Dios para siempre. Jesucristo es el apóstol de nuestra fe. Quiere decir que Dios lo envió. La palabra apóstol quiere decir enviado. Amén. Dios envió a Jesucristo, ¿para qué? Para darnos la fe. Y todas las personas tienen una medida de fe. Por eso es que usted ve que hay gente que compra la lotería. ¿Por qué la compra? ¿Por qué cree que se la va a ganar? Amén. Hay gente que hace muchas cosas. Gente que tiene rituales, gente que tiene amuletos y cosas como esa. ¿Por qué? Porque todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos la capacidad de creer. ¿Cuál es la diferencia? Que algunos ponen sus creencias en el lugar equivocado. Amén. Como dice la propaganda del banco, tiene el dinero en el lugar equivocado. La fe es valiosa para el alma del ser humano,
Porque la salvación de Cristo viene por medio de la fe y es para fe. Y si nosotros rechazamos la fe, perdemos toda esperanza en esta tierra. Amén. Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. Y el evangelio es para fe. El evangelio es para fe. Amén. El evangelio es para que nosotros creamos sin ver. No es ver para creer, es creer para ver. Y para ver la gloria de Dios. Yo he visto milagros acontecer. Yo he visto familias transformadas. Yo he visto personas rescatadas por Dios. Amén. Yo he visto la gloria de Dios y veo cómo Dios se glorifica salvando jóvenes, niñas, adolescentes, jóvenes que por, bendito sea Dios, entregarse al satanismo, entregarse a los rituales de las tinieblas, a todas las cosas que ofrecen en internet, caen poseídas bajo un espíritu de suicidio y quieren suicidarse. Y Dios las ha libertado. Y esos son los peligros de nuestra sociedad moderna, que muchas veces ese hijo que creció contigo, que tú lo ves, pero tú desconoces muchas veces lo que él está consumiendo, lo que él está recibiendo. Amén. Y es difícil saber todo lo que una persona hace en un día, porque la persona se va media hora por un lugar y nadie puede saber qué está haciendo. Pero la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tú le inculcas el evangelio, amén, a ese niño, cuando tú le inculcas la palabra de Dios a ese niño, aunque ande en malos pasos, la palabra de Dios que fue plantada en su corazón por tus labios, un día lo va a hacer reflexionar y lo va a hacer volver, como me pasó a mí. Yo desde muy niño, mi mamá me empezó a llevar a la iglesia cristiana. A los 6 años fui sanado de las amígdalas. Yo era conocedor del poder de Dios. Pero a los 13 años empezó a gustarme la música americana, la música de Estados Unidos. Y esa música empezó a influenciarme. Y a los 16 años estaba consumiendo drogas. Amén. Y durante muchos años, hasta los 28, anduve en alcohol, en drogas, en fornicación y en todos esos pecados que uno practica en la comunidad. Pero un día Dios me dio un ultimátum y me llamó y vine al Señor. Amén. Yo recuerdo que cuando yo estaba en esas parrandas, en esas faenas, consumiendo drogas, siempre las palabras que mi mamá me sembró, algo siempre me decía: tú no perteneces a este mundo, tú no eres de aquí, tú no eres de ellos. Siempre tenía esa voz repitiéndome en mi mente esa realidad. Amén. Y un día, después de 4 días borracho en los carnavales, en el año 99, duré 4 días borracho y caí en una profunda depresión en la semana que vino. Y la depresión me obligó a ir a una iglesia cristiana evangélica, la iglesia de Boston Central. Y ahí Dios me sacó la demoniera que yo cargaba encima. Y fui liberado por la gracia y la misericordia de Dios. Y me convertí al evangelio. Y hoy le sirvo al Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Amén. Bendito sea Dios. Por eso, amado, hermana, hermano, amigo, mujer que me escuchas, siémbrale la palabra a tu hijo, a tu nieto. Amén. Habla la palabra de Dios en tu casa, porque esta palabra tiene un efecto. Esta palabra causa un efecto en la vida de las personas, como lo causó en mi vida. Quizás yo estuviera en la delincuencia, quizás estuviera ya muerto, quizás me hubiese muerto de una sobredosis. Solamente Dios sabe cómo hubiese terminado. Pero como mi madre fue una mujer de fe y me inculcó su palabra, la palabra de Dios en mi corazón, un día pude dar el paso de fe y buscar los caminos de Dios. Amén. Amado que me escuchas, yo quiero decirte esto: el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El poder de Dios se manifiesta a través del evangelio.
no se manifiesta a través de ninguna religión, ni de imagen, ni de rezo. Amén. No se manifiesta a través de ningún ritual. El poder de Dios se manifiesta solamente por medio del Evangelio. Amén. Solamente se manifiesta por medio de la palabra de Dios. Pregúnteme por qué, hermano. Pregúnteme. Porque Dios por su palabra hizo los cielos y la tierra, y todas las cosas creadas fueron hechas por su palabra. Y Dios lo que haga en tu vida también lo hará por su palabra. Amén. Si quieres que Dios haga algo en tu vida, busca una palabra de Dios para tu vida. Si quieres que Dios provoque algo en tu vida, busca una palabra de Dios en tu vida. Una palabra de Dios específica y determinante para tu vida, para tu familia, para tu hijo. Que se despierte ese interés de conocer, Señor, ¿qué destino tienes para mi hijo? ¿Qué planes tienes tú con mi hijo? Ese debe ser el interés nuestro. Es importante que los hijos estudien, se preparen. Pero yo que he predicado allá en Barlovento, he visto hombres profesionales destruidos por la droga, bendito sea Dios, andando en la indigencia, semidesnudos, bendito sea Dios, hundidos en la perdición. ¿Por qué? Porque el conocimiento no salva al hombre. Amén. Los estudios no hacen del hombre un mejor hombre. La universidad, yo tengo universidad, eso no me ha hecho una mejor persona. El que me ha hecho una mejor persona se llama Jesucristo de Nazaret. Él fue el que transformó mi vida y cambió la visión que yo tenía de este mundo, abriendo mis ojos y mostrándome su luz. Amén. Y hoy puedo distinguir las tinieblas de la luz. Y yo no juzgo a las personas que andan por ahí perdidas. No las juzgo porque muchos de ellos no diferencian la luz de las tinieblas. No saben diferenciar la verdad de la mentira. Muchos de ellos están bajo un poder engañoso y por eso caminan y andan en el camino que andan. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Pero la verdad de Dios resplandece por medio del Evangelio, y por medio de ese Evangelio podemos empezar a entender y a ver el mundo de una manera completamente diferente, amado que me escuchas. Amén. Podemos empezar a ver el mundo como Dios lo ve. ¿Y cómo ve Dios al mundo? Dios, dice la Escritura, que dio a su único Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cómo Dios ve al mundo? El mundo está perdido y por eso Dios dio a Jesucristo. Amén. El mundo está en tinieblas. Jesús dice en su palabra. Jesús dice en su palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pregúnteme, ¿cuál es esa voluntad, hermano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pregúnteme, ¿dónde empieza la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida empieza en que tú tengas salvación y vida eterna. De ahí lo demás es añadidura. Lo fundamental en la voluntad de Dios para tu vida es que tú te salves. Por eso Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Amén. En la cruz del Calvario. Por eso Cristo sufrió el oprobio, la tortura, el dolor y la muerte en ese madero. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros por medio de Él tuviéramos salvación, tuviéramos la vida eterna, para que por medio de Él pudiéramos acercarnos a Dios, para que un día, porque todos vamos a morir en esta tierra, está establecido para el hombre que muera y después de esto el juicio. Todos vamos a morir algún día. Algunos morirán jóvenes, otros morirán más adultos, otros más ancianos. Pero la esperanza que se lleva a cada cristiano y cada creyente es que no quedará en la sepultura. Ese cristiano, donde quiera que sea enterrado, donde quiera que sea puesto, un día la tierra se abrirá y él saldrá de esa sepultura a encontrarse con el Señor en las nubes, a disfrutar la vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Jesús. La venida del Señor
Señor está cerca. Eso está demostrado por las Escrituras. La venida del Señor está cerca. Dice la Escritura que este es el tiempo de dolores, guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, enfermedades, amén, violencia. Jesús le dijo a sus discípulos que los días de su venida serían como los días de Noé. Si había algo que caracterizaba los días de Noé, ¿sabe qué era? La violencia extrema que se vivía en ese tiempo. En los días de Noé había una violencia terrible, y era tal la violencia que había en los días de Noé que Dios se arrepintió de haber hecho el ser humano. Y a raíz de esa violencia que hubo en los días de Noé, amén, Dios trajo un juicio sobre el mundo. El mundo antiguo fue destruido en aguas, lo que se conoce como el diluvio. ¿Por qué? Por causa de la violencia que se vivía en el mundo. Amén. Y hoy en nuestros días, amado que me escuchas, en las naciones, en los pueblos, en los países, hay violencia extrema. Solamente en Israel, la guerra de Israel en Gaza, van llegando a 40.000 muertos, y muchos de ellos son mujeres y niños. Los muertos que hay allá en Rusia, entre Rusia y Ucrania, están llegando casi al 1.000.000, amén, de personas muertas, soldados, amén. Y esta violencia irá en aumento, porque eso lo dice la Escritura. Y por eso nosotros tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra mirada en el Señor, amén. Los días de la historia están contados, amén, y están determinados por Dios. Y así como se están cumpliendo las Escrituras y se están cumpliendo las profecías que Jesús dio los días antes de su venida, así mismo va a ser el mundo, cada vez más tecnológico, cada vez más atractivo, cada vez más bonito, amado, y muchos van a ser seducidos y arrastrados, amén, confundidos por las cosas del mundo. Y cuando venga de repente la venida del Señor, ahí ya no habrá oportunidad, amén. Por eso es necesario que nosotros estemos velando en las Escrituras y orando a Dios siempre. Yo tengo mi celular, amén, tengo mi PC, tengo mis cosas, porque son cosas que uno usa en su vida cotidiana, amén. Pero esas cosas no me dominan a mí. Yo no me puedo dejar dominar por esas cosas. Yo no me puedo dejar dominar por las cosas de este mundo. Y hay mucha gente que vive para estas cosas. Hay gente que vive para tener un celular. Hay gente que vive para tener tecnología. Hay gente que vive para la moda. Hay gente que vive para estas cosas. Su vida está encerrada solamente en esas cosas y no ven otra cosa. No ven, no miran el Evangelio, no miran la palabra. Le parece que esto es religión, amén, que esto es algo religioso, y no entienden que estas palabras se están cumpliendo una a una, y cada día se van a cumplir más. Cada día será más evidente el cumplimiento profético de la palabra de Dios, amén. Por eso hoy te llamo a reflexionar. Reflexiona de los caminos, de las decisiones que estás tomando en tu vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Es un poder de Dios que transforma. Es un poder de Dios, bendito sea Dios, que cambia el corazón del hombre. El poder de Dios liberta al hombre. Hay gente que está cautiva, amén, por la oscuridad, y por eso comete los actos que comete. Mira, uno entra a la gente que está en la cárcel. Uno le ha ido a predicar a la gente que está en las cárceles, y hay gente que está en las cárceles que dicen que cuando cometieron el asesinato no se acuerdan, se enceguecieron, o sea, no recuerdan exactamente por qué llegaron a hacer eso. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque Satanás se posesionó de ellos y los llevó a cometer ese acto, y hoy están en una cárcel y su vida destruida, amén, por la cautividad de esa cárcel. Entonces, por eso es importante que el Señor de nuestra vida, la cabeza del hombre, dice la Escritura que es Jesucristo.
El hombre es la cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza del hombre. O sea que Él es el que debe estar sobre nosotros, sobre autoridad, con autoridad sobre nosotros. Amén. Y cuando nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo, amén, las tinieblas no tienen influencia ni poder sobre nosotros y sobre nuestra familia. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. La familia no se la inventó el hombre. La familia no es un descubrimiento social ni nada de eso. La familia la diseñó Dios y la estableció Dios como núcleo, amén, de la humanidad completa. Amén. La primera familia, ¿quién la fundamentó? Dios. Adán y Eva. Y nacieron dos hijos, Caín y Abel. Pero como Adán le dio cabida al pecado que hizo Caín, mató a Abel. ¿Por qué? Porque cuando el pecado tiene cabida en la familia, ¿qué se origina dentro de esa familia? Violencia y dolor. Amén. Por eso Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se ha perdido. Amén. Y por eso es importante que tú hoy pongas como fundamento de tu casa a Jesucristo de Nazaret. Ya para concluir, vamos a orar en este momento. Amén. Yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies. Vamos a orar en este momento. Yo quiero que ustedes hagan una oración de fe conmigo. Todos los que han creído este mensaje. Bendito sea Dios para siempre. Usted va a repetir con sus labios esta oración. Diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti y contra el cielo. Te pido perdón por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bórralo del libro de la muerte, de la condenación. Señor Jesús, te abro las puertas de mi casa. Te abro las puertas de mi familia para que rescates y salves todo lo que se ha perdido. Señor Jesús, quiero que seas el fundamento de mi familia y que guardes mi familia de los días por venir. Bendito sea Dios para siempre. Señor, prospera mi casa, prospera mi trabajo, bendice la obra de mis manos, provéeme para suplir para las necesidades de mi hogar y ayúdame a buscar de tus caminos y a consagrarme a ti de todo corazón. Amén y amén. Gloria a Dios.